Vectores autoregresivos. ¿Listo? ¿De qué se tratan los vectores autoregresivos? Para empezar, al momento, ¿no es cierto?, hemos desarrollado modelos de una sola dirección. ¿Qué quieren decir? Unidireccionales. Variables independientes, ¿no es cierto?, que pueden causar a una variable dependiente, ¿sí? El claro ejemplo, ¿no es cierto?, habíamos mencionado siempre el Producto Interno Bruto en función a todas, ¿no es cierto?, gasto, consumo, inversión, exportaciones netas, ¿no? ¿Sí? Pero hay algo particular acá, miren. Esta relación es unidireccional, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Independientes que causan a una variable dependiente. Sin embargo, acá, ¿no es cierto?, en vectores autorregresivos, ¿sí?, en su forma básico reducida, ¿qué es lo que van a hacer? También van a poder analizar la relación o el impacto que puede generar el PIB sobre el gasto. Aún así, incluso pueden analizar lo que el consumo le puede generar a las exportaciones. Es decir, va a ser una relación multidireccional. ¿Listo? Ya no solamente va a ser que variables independientes causan a una variable dependiente. ¿Listo? Ahí está. ¿Sí? Vamos a repasar un poquito de nuestro inglés para poder comprender esto. ¿Ver? Primero, ¿qué nos dice? ¿No es cierto? Un vector autorregresivo, un modelo de vector autorregresivo, ¿no es cierto?, es utilizado para series de tiempo multivariantes, ¿sí? La estructura, la cual conforman, ¿no es cierto?, este tipo de modelos, es que, ¿qué nos dice? Es que cada variable es una función lineal de su propio pasado y el pasado de las demás variables. ¿Qué quiere decir esto? Que un modelo VAR, ¿no es cierto?, de orden P, contempla relaciones dinámicas, ¿listo? Relaciones dinámicas, ¿sí? ¿Listo? ¿Qué quiere decir que contempla relaciones dinámicas? ¿Cuál es la diferencia entre un modelo estático y dinámico? Que el dinámico va a contemplar rezagos, ¿sí? Lo interesante es que, ¿no es cierto?, en el lado derecho de cada ecuación, porque por cada variable va a existir una ecuación, ¿sí? Y en el lado derecho de la ecuación, donde las variables independientes solían estar, ¿quiénes van a estar? Su pasado, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice acá? Acá, por ejemplo, tenemos tres variables, x1, x2 y x3. ¿Listo? La ecuación para x1, miren, primero nos dice que se va a explicar por su propio pasado, es decir, xt que se explica por xt menos 1. ¿Listo? Como son otras dos variables más, también se va a explicar por el pasado de las demás variables, es decir, el pasado de x2 y el pasado de x3. ¿Hay algo interesante acá? Todas están rezagadas, ¿cuántos periodos? ¿No? Un periodo, en todos los casos, miren. Ahora, la ecuación de x2 se va a explicar por quién, por el pasado de x1, pero rezagado un periodo. También por sí mismo, miren, va a estar rezagado un periodo, ¿no es cierto? Este es su propio pasado. Y el pasado de x3, lo propio va a ocurrir para la variable x3. Se explica por el pasado, por un periodo rezagado de quién, de x1 y x2, y también por sí mismo, ¿no? Ahora, ¿qué determina P? ¿No es cierto? En modelos ARIMA, ¿qué determinaba P? ¿Recuerdan? Era ARIMA, ¿no es cierto? ARIMA, P, D y Q. ¿Qué nos decía P? ¿Qué nos decía D? ¿Y qué nos decía Q?
¿no? ¿Qué decía P? ¿Qué dice lo que se hago? No, la P, ¿qué nos decía? Los rezagos, Los rezagos de quién, P? de la variable con la que estamos trabajando para hacer su proyección. Ya, pero ojo, P le correspondería a quién? A la parte autoregresiva, ¿no es cierto? D le corresponde a quién? A I. Y MA le corresponde a quién? A medias móviles, ¿no es cierto? Es cuando se deshaga el término de desorden. ¿Qué pasa? Ya. Lo siguiente ahora, miren, como es un vector autorregresivo, miren, P va a denotar el número de rezagos que van a tener todas las variables. Si se han dado cuenta acá en estas ecuaciones, ¿no es cierto? Todas las variables están rezagadas un periodo. ¿Listo? Absolutamente todas. ¿Sí? Si es un var, ¿qué nos dice? El vector autorregresivo, ¿no es cierto?, de orden 1, es denotado de la siguiente manera, ¿no es cierto? Por cada variable tiene que existir una ecuación y en el lado derecho va a estar, ¿no es cierto?, su propio pasado y el pasado de las demás variables tomando en cuenta el orden, es decir, el valor de P. ¿Listo? ¿Cuántos términos yo tengo acá más el intercepto en el lado derecho? Sin contar el término de desorden, sin contar esto de acá. 4. ¿Cuántos términos tenemos? Pase. ¿Cuántos son? 4, ¿no es cierto? O bueno, 3. Contando el intercepto, 4. ¿Qué pasaría si fuera un vector autorregresivo de orden 2? ¿Qué ocurriría? ¿Quién va a aparecer acá? Aquí arriba se nos va a aparecer un término más, ¿no es cierto? No aquí arriba, al lado, ¿no es cierto? Vamos a tener xt menos 2, ¿no es cierto? ¿De quién? De 1. ¿Y acá qué vamos a tener? xt menos 2 de la segunda variable y xt menos 2 ¿de quién? De la tercera variable. ¿Cuántos términos yo tendría acá? 7. ¿7? Sí, 7, ¿no es cierto? Si fuera de orden 2, y esos términos se van a repetir para todas las ecuaciones. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría si es de orden 3? ¿Cuántos términos tendría? 10. 10, ¿no es cierto? Y así 4, ¿cuántos serían? 16, más 1, 17, ¿no es cierto? Perdón, 12 más 1, 13. 13, ¿no es verdad? ¿Listo? Entonces, ¿qué tienen que acordarse? Lo más importante de esto es recordar que es un vector autorregresivo, es un vector que contiene múltiples variables, ¿sí? El orden está definido por quién, por el número de rezagos que se vaya a tomar en cuenta en el modelo. ¿Listo? Ya. Conceptos previos entonces, ¿no? Primero, ¿qué nos dice? A ver, ¿quién se anima a decirnos este primer punto? Cosas que deberíamos tener en cuenta antes de estudiar esto. A ver, ¿qué nos dice ahí? Autorregresivo. Presencia a lo largo de a los retrasos esa parte no sé, de las variables dependientes en la derecha. ¿De dónde, Pedro? ¿En la derecha de dónde? De la ecuación. ¿Sí? Está bien. Tienen que practicar su inglés, no se olviden. El inglés es vital, sobre todo para cuando quieran hacer prompts bien complejos. ¿Sabían que hay una diferencia en usar ChatGPT en español y en inglés? La diferencia es enorme. Por eso ChatGPT había tenido su prompt maker. No sé si han visto en ChatGPT 4. En ChatGPT 4, por ejemplo,
Yo siempre o sea, bueno, siempre, la primera vez que lo vi yo decía, prompt, o sea, yo puedo escribir un prompt, ¿no? Pues resulta que los prompts en inglés son más versátiles, más eficientes, incluso más detallados, ¿no? Enseguida les voy a mostrar, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Autoregresivo, presencia de valores pasados de la variable dependiente en el lado derecho de la ecuación. Eso es lo que les decía y eso es lo que ha ocurrido en el anterior ejemplo, ¿no es verdad? Miren. De esta variable dependiente, entre comillas, dependiente, ¿qué tenemos? En el lado derecho, ¿qué tenemos? Su pasado. Y el pasado también de las demás variables. ¿Listo? Otro concepto, ¿qué es un vector? Un sistema que contiene Vectores de dos o más variables. un vector de dos o más variables. Sí o sí, para que exista un vector autoregresivo tienen que existir mínimamente dos variables. ¿Listo? ¿Qué es un bar model? ¿No es cierto? ¿Qué es un vector autoregresivo? Un modelo de vector autoregresivo. Vamos, practicaremos el inglés. Y en su clase de inglés lo traducen, ¿no? ¿Bar model? Bar model, sí. El profesor incluso te dice, no es bar, te dice, no, es var, te dice. Un cocacho, en mis tiempos nos daban cocachos. La construcción. Solo. Sí. ¿Ya? Es la construcción. ¿Ya? Y eso es cierto, es lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué nos dice? Un vector autoregresivo es diseñado o es construido solo si las variables son integradas de orden 1, ¿sí? En lo posible tienen que ser integradas de orden 1, ¿no es cierto? Lo cual significa que son estacionarias después de la primera diferencia, ¿sí? Entonces, sí o sí, nuestras variables tienen que ser estacionarias. Más adelante vamos a ver por qué la necesidad de que sean estacionarias. Hay condiciones que hay que cumplir para construir un buen vector autoregresivo. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Si las variables son cointegradas, ¿no es cierto? De orden 1 en particular acá viene lo que necesitan para su tarea de macro, ¿no? Esto es lo más importante. Si las variables están cointegradas, puedes construir ambos, tanto para el corto plazo, que es un vector autoregresivo, esta es una pregunta de examen por si acaso, tanto como para el corto plazo o relaciones de corto plazo que contempla un vector autoregresivo y el largo plazo, exacto, que son los vectores de corrección de errores. Esto es lo que les está pidiendo su profesor, ¿no es cierto? Esto de acá, construir un modelo de vector de corrección de errores. ¿Sí? Enseguida vamos a hablar un poquito más de ello. ¿Listo? Ahora, si las variables no están cointegradas, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué tal si no son integradas de orden 1? Porque el modelo Beck, o sea, la metodología para construir un modelo Beck, y Beck solo se usa solamente para el sector financiero y económico. No hay otra utilidad para el Beck. Hasta el VAR, por ejemplo, yo con mis amigos de comercial les digo, pueden utilizar el VAR incluso para sus modelos, porque los modelos en comercial, por ejemplo, no necesariamente tienen que ir dirigido a economía o finanzas, ¿no? Para ellos puede estar dirigido tal vez a un sector en particular, marketing, investigación de mercados, etcétera, ¿no? Planificación de corto y mediano plazo, ¿ya? Entonces, pero para nosotros ya es más importante, ¿no es cierto?, esto de los Beck, ¿sí? ¿Qué quiere decir, no es cierto? Si las variables no están cointegradas de orden 1,
Y los BEC trabajan bajo la premisa de que sean integradas de orden 1, entonces no existe, no puede existir un BEC si no están cointegradas de orden 1. ¿Qué quiere decir que sea cointegrada de orden 1? Que todas tus variables tienen que ser estacionarias después de la primera diferencia, ¿ya? No se van a olvidar eso, ¿sí? Esto es lo más vital. No demuestran esto, no hay BEC, olvídense, ¿no es cierto? Por eso incluso creo que les digo, ¿no es cierto? Busquen con qué socio comercial sí se va a cumplir. Y creo que les han dado periodos de tiempo, cortes en realidad, ¿no? Digamos, del 2000 al 2020 deben existir 3 cortes, ¿sí? Pero ¿será que en los 3 se cumple? Esa es la pregunta interesante, ¿no? Ustedes tienen que identificar justamente eso, ¿ya? ¿Han encontrado el tipo de cambio real? Estamos en eso. El fin de semana me hacen recordar, ¿listo? Y se los voy a buscar. Yo tenía. Entiendo la dificultad en encontrar información, ya que a nuestros queridos amigos del gobierno, del Banco Central en específico, ¿no? Les gusta ocultar información. Muy bien. Recuerda, acá tenemos un modelito interesante, ¿sí? De manera general, ¿listo? La formalidad no lo estamos viendo todavía. En econometría 2 vamos a ver la formalidad de esto, el por qué, pero enseguida les voy a mostrar, ¿ya? Todas las variables en un sistema VAR son endógenas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Ya no hay variables exógenas. Las exógenas pueden ingresar acá, pero puede ser el caso de una dummy, digamos. Una dummy, ¿para qué nos estaba sirviendo a nosotros el día de ayer? Para dar Para poder normalidad. mitigar cambios o quiebres estructurales, ¿no es cierto? ¿Y qué tal lo han logrado? ¿Han logrado aplicar el filtro de Hodrick-Prescott? Sí. ¿Sí? Genial, ¿no es cierto? Es más amigable la serie, ¿no es cierto? Incluso mitigar esos quiebres estructurales ya se hace mucho más sencillo, ¿no? Muy bien, a ver, sigamos, después vamos a hablar de eso. Las variables, ¿no es cierto? Todas las variables en un modelo o en un sistema VAR, ¿qué nos dice? Son endógenas, ¿sí? Por eso les decía, ahora ya no hay una relación unidireccional, sino que para cada variable va a existir una ecuación, ¿listo? Además, ¿qué nos dice? No hay variables exógenas, ¿listo? No existen variables exógenas acá, a menos que sean las dummies para subsanar quiebres o cambios estructurales. Un ejemplo de VAR, ¿no es cierto?, con 3 variables se muestra en la siguiente ecuación, ¿no? A ver. Acá lo propio, miren. Índice de precios al consumidor, ¿listo? Está en inglés. ¿Ya? Se explica por quién primero. Por su propio pasado, ¿no es cierto? Algo importante. Ingreso per cápita, PDI, o PDI, ¿no es cierto? ¿Cómo se pronuncia? Y Producto Interno Bruto. ¿Listo? Acá viene algo también bien particular, ¿sí? Si se dan cuenta, tengo una ecuación para cada una de las variables. ¿En dónde convergen los rezagos? Por ejemplo, acá nos dice que voy a tener ¿cuántos rezagos? T menos I, desde I igual a 1 hasta K, ¿no es cierto? Lo propio acá, T menos J, desde J igual a 1 hasta ¿dónde? Hasta K. Lo propio con M igual a 1 hasta acá. ¿Ya? ¿Qué te está diciendo eso? Que el orden, ¿no es cierto? El número de rezagos que yo voy a tomar en cuenta para el vector autoregresivo, ¿no es cierto? Ya se haría un VAR de orden 4. Todas mis variables deben estar rezagadas 4 periodos en todas las ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Si es un VAR 4, voy a tener 4 de estos, ¿no es cierto? T menos 1, T menos 2, T menos 3 y T menos 4. Lo propio acá, T menos 1, T menos 2, T menos 3, T menos 4. Y también para el Producto Interno Bruto. Acá lo mismo, ¿sí? Y acá también. Aquí hay algo interesante, ¿no? Y eso es una tarea para ustedes.
A ver, yo les pregunto lo siguiente. Suponiendo un bar, yo voy a hacer un bar de 2 variables, ustedes van a hacer de 3. ¿Listo? Yo les digo, el PIB se puede explicar por su propio pasado y también por las exportaciones. ¿Tienes respaldo teórico esto? Económico más que todo. Las exportaciones podrán explicar el PIB. Sí, de hecho sí. Pero en un vector autoregresivo también va a aparecer esto. ¿En función a quién? Exportaciones en función a quién va a ser. En función al PIB. ¿Listo? ¿El PIB podrá explicar a las exportaciones? ¿Qué creen ustedes? Si es dinámico, es decir, no va a ser un PIB acá nomás, no hay relaciones contemporáneas, ¿no es cierto? No es XT en función a PIB-T, va a ser PIB T menos I, digamos, ¿no? Desde I igual a 1 hasta acá. ¿Qué tal si decimos 3 periodos? Yo creo que sí. ¿Puedo explicar? ¿Qué estaríamos diciendo acá? Como me haya ido hace 3 periodos de tiempo, como haya sido mi Producto Interno Bruto nacional, puede explicar mis exportaciones de hoy. Tiene lógica, bastante lógico. Si me ha ido muy mal, supongan hace 3 años, lo más probable es, ¿no es cierto?, que en la actualidad no me esté yendo muy bien. Sí, la producción nacional o el sector, más que todo manufactura y commodities, ¿no es cierto?, son los que exportan nuestro país y pueden verse afectados por periodos pasados del PIB. ¿Listo? Acá hay lógica, pero ¿qué pasaría si nos vamos acá? Gasto, ¿no es cierto?, en la canasta familiar, que se explica en función a quién. Gasto de la canasta familiar en función al IPC. ¿Tiene lógica? Sí. El IPC sí puede explicar tu gasto en la canasta familiar. Y les había comentado que en los diferentes estratos de la sociedad se va a comportar de manera diferente. Perfecto. La otra opción, ¿cuál va a ser? IPC que se explica. Por el gasto de la canasta familiar. ¿Hay relación? El gasto en la canasta familiar que explica el IPC. Sí. Gasto en canasta familiar. Incluso Yo creo que sí. puede ser que sí, pero más que no. ¿Por qué? Porque el IPC puede ser independiente del gasto en la canasta familiar, sobre todo si es por sectores. No va a verse explicado por la demanda interna, ¿no? El IPC puede tener otros determinantes, ¿no? ¿Quién puede ser un determinante del IPC? Puede ser incluso emisión monetaria. ¿Qué más puede ser? De manera subyacente, la inflación está relacionada también con esto. ¿Cómo está M2? Aparte la estacionalidad. ¿No es cierto? Puede tener otros determinantes. Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta tal vez no sea una buena alternativa a estudiar. Esta sí, pero esta no. ¿No es cierto? Y entonces acá viene su tarea, ¿no es cierto? Críticas a los modelos VAR, ¿no es cierto? Esa es su tarea, ¿sí? ¿Listo? Críticas al modelo VAR. ¿Listo? Eso van a investigar para el día viernes, ¿ya? Porque pasa esto, ¿no? Y un autor más que les va a ayudar es Sims, el mismo creador, ¿no? El mismo creador de los VAR les da críticas a este modelo, ¿no? Nos van a investigar, ¿ya? Por el punto 6. Muy bien, entonces nosotros vamos a trabajar sin restricciones, ¿listo? Por el momento, ¿sí? Más adelante les voy a mostrar cómo se trabaja con restricciones. ¿Qué dice? A ver.
Toma nota para empezar, ¿no? La variable dependiente es una función de rezagados, en pasado, valores rezagados. Ya, fácil. La variable dependiente es una función de reservas y valores. Otras variables en el modelo. Ya, empezaremos por el primero. ¿Qué nos dice? La variable dependiente es una función de sus rezagos pasados, ¿sí? Y el rezago de las otras variables en el modelo. El var tiene que ser especificado en niveles, nos dice, ¿no? Esto es controversial, ¿listo? Esto es con miras a construir un BEC, no se olviden. A ver, ahora entenderemos esto, a ver. Si hay un var, ¿puede existir un BEC? ¿Sí o sí? ¿O es al revés? Si hay un BEC, sí o sí existe un var. Sí, porque es una de las condiciones que tiene que cumplir. Exacto. No se olviden de eso, es una pregunta igual de examen. ¿Por qué? Porque nos decían, ¿no es cierto? Si son integradas de orden 1, construya ambas, tanto un var como un BEC. En cambio, ¿no es cierto? Si no es integrada de orden 1, solo puedes construir un vector autoregresivo. Y ahí se acabó. ¿No es verdad? ¿Qué más nos dice? El término de ROR, ¿no es cierto? O las U's nos dicen, ¿no es verdad? Son, ¿qué nos dice? Términos de ROR, son términos de ROR estocásticos, llamados usualmente impulsos, ¿no es verdad? Esto igual lo vamos a aprender a leer, ¿sí? Los vectores autorregresivos en el modelo son estimados por, ¿qué es OLS? ¿Qué era OLS? ¿Qué método hemos aprendido? ¿Con qué método hemos aprendido a estimar los betas o los coeficientes? Cuadrados ordinarios. Exacto. Y en inglés los mínimos cuadrados ordinarios son OLS, ¿no es cierto? Ordinary Least Squares, ¿no es cierto? Mínimos cuadrados ordinarios. ¿Qué más nos dice? Otro detalle. Decide en la cantidad máxima de rezagos. ¿Qué me dice? ¿Cómo puedo saber si es un vector autorregresivo de orden 1, de orden 2, de orden 3, 4, 5, P? ¿Cómo decido? ¿Cuál sería la mejor idea? Como hemos contado antes, ¿cómo se llamaban? Si tiene 4 es de orden 1, si tiene 7 es de orden 2. Hay algo, a ver, en ARIMA, ¿recuerdan? Resultaba que en ARIMA, ¿no es cierto?, en el PIB más que todo, cuando yo hacía un proceso autorregresivo y el que mejor se ajustaba era un autorregresivo de orden 1 y era bueno, porque era significativo, se ajustaba, todo bien, era bueno. Pero el autorregresivo de orden 2 también era bueno. ¿Recuerdan? El de orden 3 también era bueno. Todos eran significativos, todos los coeficientes. ¿Cómo yo decidía quién era el mejor? Porque ahí había un dilema, ¿no es cierto? A ver con quién me quedo, ¿no? El menor de pérdida de información. Exacto. El que tenga la menor cantidad de pérdida de información. ¿Y esos qué se llamaban? Criterios de pérdida de información. ¿Cuáles conocíamos? Acá hay que... Solo los hemos mencionado, después los vamos a desglosar. ¿Ya? Acá hay que Schwartz, Bayesiano también, ¿no es cierto? Por último, ¿qué dice acá?
Al final, esa ya lo hemos visto. Aquí, esta de abajo. La última. Exacto, grados de libertad, ¿no? Demasiados desagos, ¿qué dice? Para empezar vas a perder grados de libertad, pierdes grados de libertad y además tus coeficientes no son estadísticamente significativos. Y el peor de todos, multicolinealidad, ¿no es cierto? Básicamente te está diciendo que no puedes leer los coeficientes acá, ¿no es verdad? No se va a poder. Entonces nos tenemos que apoyar en otro tipo de instrumentos que van a nacer de acá, de un vector autosegresivo. Porque los coeficientes ya de entrada te está diciendo, ¿no es cierto? En un vector autosegresivo no le puedes dar lectura, a menos que sean significativos todos, pero eso casi nunca pasa y enseguida lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué más? Por último, pocos desagos también puede ser un problema de especificación, ¿sí? Tenemos que seleccionar la cantidad óptima de desagos utilizando los criterios de información, ¿listo? La interpretación de los coeficientes de corto plazo, y justamente a esos coeficientes que nosotros vamos a determinar, ¿no es cierto? No se los puede leer en realidad, ¿no es cierto? Presentan problemas que ya previamente los habíamos mencionado acá, no son significativos, ¿no es cierto? Colineales además. Y además se trabajan, ¿no es cierto?, bajo la premisa de ceteris paribus, ¿no? ¿Qué significa eso? Que Todo lo demás constante. todo lo demás constante, ¿no? Siempre en econometría se trabaja con esos modelos simplificados, ¿sí? Todo lo demás constante. Por eso siempre hay una U, ¿no es cierto? Ese término de sol que se presenta a todas las variables omitidas en el modelo, ¿ya? Ahí están los pasos para realizar o construir un modelo básico. ¿Está? A ver, primero, ¿qué nos dice? Especifique el modelo. ¿Qué vamos a construir? Vamos a construir exportaciones contra, o bueno, PIB contra exportaciones. Perfecto. En Stata, ¿qué tengo que hacer? Establecer la serie de tiempo, ¿no es cierto? Tercero, desarrollar o realizar, ¿no es cierto?, un test de estacionariedad. Además nos dice que la serie tiene que ser necesariamente I1. ¿Qué significa I1? ¿No? I1, ¿qué significa? La I, ¿qué significaba el modelo Sarima? Ahí está, ¿no? Arima. Sí, la diferencia. ¿Diferencia es qué? Está bien. La diferencia que ocupamos para que sea estacionaria era ahí. Exacto, muy bien. ¿Cuántas diferencias fueron necesarias para inducir estacionariedad? Pero aquí dice series must be, ¿no es cierto? I1. O sea, te está diciendo que tiene que ser de orden 1, ¿no es cierto? No dice should be, ¿no es cierto? Tiene que ser, te está obligando básicamente, ¿no? Y no pueden ser I2. Esto con miras a que se quiere construir o se pretende construir un modelo Becker-Ross. ¿Ya? Sintaxis para hacer esto en Stata, de Fuller, Phillips-Besson, entre otros, ¿no? Determinar la cantidad óptima de desagos. Lo vamos a hacer con el comando var-sort. Stata tiene su propio comando para hacer esto, ¿no es cierto? var-sort. Order criteria, ¿no es cierto? Muy bien. Paso número 5. Estimar el modelo VAR. Lo vamos a hacer con el comando VAR. Pase. Realizar algunas pruebas de diagnóstico.
¿Qué pruebas hacíamos en nuestros modelos? ¿Qué verificábamos? Normalidad, multicolinealidad. Acá ya sabemos que hay multicolinealidad de entrada, o sea, está por demás hacerles esa prueba, ¿no? A ver, estacionariedad, amigos, ¿no? La estacionariedad está muy relacionada con la estabilidad. Acá le vamos a llamar estabilidad, prueba de estabilidad. ¿Listo? El más importante aún, normalidad y la autocorrelación, ¿no? Más adelante, miren, la formalidad que contrae o que debería analizarse rigurosamente está acá. En ECO 2 hacemos esto. Por eso les decía, no se olviden de sus matemáticas, mis queridos amigos, ¿no? Acá hay que demostrar cada una de ellas. Vamos a hablar de la estacionariedad del vector autoregresivo, ¿no es cierto? En diferentes etapas, ¿sí? Todo esto se demuestra. ¿Listo? Todo esto hay que demostrar. ¿Sí? Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no? De estacionariedad. ¿Sí? Esta ecuación tal vez les es familiar, ¿no? Recuerdan, es para encontrar los valores propios o los autovalores, ¿no es cierto? De un polinomio característico. Se puede diseñar ese tipo de series en otros simuladores, como Python también, ¿ya? Es interesante, pero no se tienen que olvidar. Acá está su tarea, miren, y yo quisiera que me lo amplíen esto más todavía. ¿Dónde está? Aquí están las críticas al VAR, ¿no? Esto es lo que me tienen que explicar el día viernes. ¿Listo? En lo posible hagan un pequeño mapa mental para el día viernes, ¿sí? Más la traducción de las diapositivas que les voy a pasar. ¿Listo? Hagan su traducción. No es un inglés muy complejo si estamos llevando el ritmo de econometría. ¿Listo? Y aquí está, ¿no es cierto? Pues una vez dadas las críticas, todo empieza a volverse más feo, ¿no? Ya viene el VAR estructural, ¿sí? Acá hay que hacer restricciones y demás. Es bien interesante. La cuestión es que no se pierdan en el camino, eso es lo importante. ¿Ya? Pero, como dice acá, eso continúa. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien, a ver. Trabajaremos, yo voy a generar un vector autoregresivo. ¿Sí? Les voy a mostrar los pasos y ustedes me lo van a desarrollar con 3 variables, ¿listo? Voy a trabajar con la base de datos 3, ¿listo? Lo haremos bastante rápido, ustedes me van a ayudar, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer primero? Tiempo, exacto. ¿Qué decía el paso 1? Especificar el modelo, voy a hacerlo entre el PIB y las exportaciones, establecer la serie de tiempo, test de estacionariedad, determinar cantidad óptima de rezagos, estimar el modelo VAR y hacer las pruebas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, ¿ya? ¿Cómo empiezo? Primero voy a ver mi base de datos, ¿no? ¿Quién controla mi tiempo en datos 3? Es T, ¿verdad? Entonces, como son de carácter trimestral, hay que declararlos, ¿no? Voy a crear una nueva variable que se va a llamar T1, ¿sí? Acá especifico que son trimestrales, T contiene mi información de tiempo en mi base de datos. ¿Qué estructura tienen? Primero años y luego trimestres, ¿no? Estableces la serie de tiempo TSZ, T1, mencionando nuevamente que son trimestrales, ¿no? Ahí está, miren. Ya tenemos el paso número 1. Luego, ¿qué tengo que hacer? Test de estacionariedad, ¿no es cierto? Al PIB y a las exportaciones, pero ya sabemos, ¿no? ¿Cuál es la realidad? No es la primera vez que los vemos. ¿Es estacionaria? No, no es cierto. Para empezar, la probabilidad es mayor a 0.05, el ZT calculado es
mayor en este caso al valor crítico, debería ser menor para ser estacionaria, ¿no? Lo mismo podemos hacer para las exportaciones, ahí está, pasa lo propio, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Previo a eso, vamos a estabilizarlo, ¿listo? Vamos a generar los logaritmos. Logaritmo del PIB igual a logaritmo natural de Producto Interno Bruto, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Recién generar sus diferencias, ¿no? Generar de 1 log pi, ¿no? De punto, la sintaxis, esto por si acaso es un nombre más referencial, ¿no? Nos dice la primera diferencia del logaritmo del pi, ¿listo? Tengo estudiantes que dicen, no, pero es muy largo ese nombre, con toda razón, ¿no? Y ellos lo colocan así, del pi. Eso es a criterio de cada uno, es el nombre de la variable nada más, ¿ya? Pero lo que sí no pueden fallar es acá, ¿qué es lo que le van a asignar a esa nueva variable? La primera diferencia de logaritmo del pi, ¿no? Ahí está, ya lo hemos creado. Ahora, ¿para quién nos faltaría? Exportaciones, ¿no? Solamente esto, ¿no? Ahora sí, ya tenemos nuestras variables. Nuevamente puedo hacer mi test de estacionariedad para ambos casos. Estacionaria, sí, y sí, ¿no es cierto? Son estacionarias, ¿ya? Siguiente paso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué dice? El cuarto paso, determinar el valor de K o el valor de P, ¿no es cierto? ¿Cuántos rezagos debería tomar en cuenta en mi modelo? Y eso lo voy a hacer con el comando var_soc, nos dice, ¿no es cierto? Var_soc de la ecuación. Vamos a armar la ecuación desde la más endógena hasta la menos endógena. Ya no puedo decir hasta la exógena, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos decía? En vectores autoregresivos no hay variables exógenas, ¿no es cierto? Vamos a colocar un máximo de rezagos sobre el cual se va a evaluar. Va a ser 10 rezagos, y de 10 rezagos yo quisiera saber con cuántos debería especificar mi modelo. ¿Ya? Esta es la tabla, ¿sí? Acá están los diferentes criterios de información, empezando de los logaritmos verosimilitud, el logaritmo máximo verosimilitud que les decía, este de acá. Hasta ahora sus amigos no me lo han desarrollado. Este se llama el ratio verosimilitud, ¿no es cierto?, que estaba acá en las otras diapositivas. Se los voy a explicar en su momento, ¿no? Grados de libertad, su probabilidad de cada uno de estos, sobre todo del ratio verosimilitud. Y acá están mis criterios de información. Por la experiencia les puedo decir que nosotros nos vamos a apoyar en este de acá, en el criterio de información Schwartz y Bayesian. ¿Listo? Con una estrella nos va a marcar y nos va a decir cuántos rezagos yo debería tomar en cuenta, ¿sí? Lo interesante acá es que Hannan Quinn, H, Q y C, ¿no es cierto?, nos dice también 4 deberías tomar, pero si nos vamos acá hay que 6, ¿no es cierto? Entonces acá siempre tomen en cuenta el que menor les recomiende, ¿listo? Porque, ¿qué tal si a ustedes no les converge estos dos? El bayesiano puede decir 3 y ustedes 4, ¿no es cierto? Entonces, no ustedes, Hannan Quinn puede decir 4, ¿no es cierto? Y el bayesiano 3, entonces nos quedamos con el que menor con la menor cantidad de rezagos posible, ¿ya? Muy bien, ya tenemos entonces la cantidad óptima de rezagos. Posterior a eso, ¿qué voy a hacer? Voy a generar el vector autoregresivo, ¿no? Nuevamente, con el comando var, agarramos toda la ecuación, ahí está, y acá vamos a colocar los lags. ¿Cuántos lags nos recomiendan? 4. O hago un cuarto
O hago 1, 2, 3, 4. Todos son válidos. ¿Listo? Ahí está. ¿Cuántas ecuaciones deberían existir para empezar? ¿Cuántas variables? ¿Dos? Dos ecuaciones nada más. ¿Listo? Ahí está. ¿Sí? Los criterios de información bajo los cuales estamos trabajando, ¿no es cierto? Algunos estadísticos más que nos pueden servir, nos pueden apoyar para hacer algún análisis. ¿Listo? Y acá, miren, acá está el PIB. ¿Listo? El PIB que se va a explicar por quién, por su propio pasado. ¿Listo? También se va a explicar por el pasado de quién, de las exportaciones. 4 rezagos, 4 rezagos. Este es un bar de 2 variables con 4 rezagos. ¿Cuántos términos yo esperaría? 9, ¿no es cierto? Es lo que habíamos analizado previamente, ¿no? ¿Sí? Veamos la ecuación de las exportaciones. Ahí está, miren. Acá está mi ecuación de las exportaciones. Se explica por quién. Por el PIB y por las exportaciones, por sí mismo, ¿no? ¿Qué pueden notar acá? ¿Podría interpretar esos coeficientes? Creo que no son significativos. No son significativos. Ah, el L4, sí. El L4 sí, pero los demás no. ¿No es cierto? Y esto es algo triste, ¿no? Yo esperaría pues que mis exportaciones puedan explicar al PIB, ¿no es cierto? Tal vez como está a nivel general no, pero por sectores debería explicar, las exportaciones deberían explicar al PIB. No obstante, acá, miren, ¿qué es lo que ocurre acá? Lo propio, miren, nada significativo, a excepción de que las exportaciones se pueden explicar por sí mismas después de 4 periodos, ¿no? Sí, hay mucho que ver acá. ¿Listo? Por el momento estamos aprendiendo solamente a estimar el modelo como tal. Por último, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué decía? Pruebas, ¿no es cierto? Ya, una de ellas es el bar stable, ¿listo? Estabilidad del modelo bar. Y un grafiquito más va a salir enseguida. Acá pasa lo siguiente, miren. Si yo tendría estabilidad en mi modelo, ¿sí? Ninguno de los módulos debería superar el círculo unitario. ¿Listo? ¿Recuerdan esto? Estos valores de acá. Un test de estacionariedad, ¿no es cierto? En el examen había una pregunta de estas, ¿no es verdad? ¿Cómo resolvían esto? ¿No? Por ejemplo, en el examen solamente era de grado 2, es decir, autosucesivo de orden 2. Fácil, ecuación cuadrática, pero esta es de grado 4, ¿no es cierto? Y estas son todas sus raíces. Para que sea estable, todas sus raíces deberían caer dentro del círculo unitario. ¿Listo? Pero caen todas, No. ¿no? ¿No es cierto? En la condición de estacionariedad, por eso les decía, la estabilidad y la estacionariedad están bien relacionadas, ¿sí? Si fuera condición de estacionariedad, ¿qué diríamos acá? No es estacionaria, porque en la condición de estacionariedad, ¿qué decimos? Que sea superior a 1, tiene que salir del círculo unitario. Pero en estabilidad nosotros decimos que no, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué se debe justamente esta situación? Nos vamos a apoyar en esto que les mostraba, ¿sí? Creo que ya me pasó.
acá. Bien, aquí está la diferencia. Para que la suma converja, la suma infinita converja a algo fijo, es necesario que las raíces del polinomio característico por el determinante, no es cierto, identidad menos la matriz A sub i. La matriz A sub i es la matriz que contiene todos los coeficientes de los términos dinámicos, es decir, de los desagües, caigan fuera del círculo unitario, ¿no es cierto? Esta es una condición de estacionariedad. Si ustedes verifican estacionariedad, tienen que usar esta ecuación de acá, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren verificar, ¿no es cierto?, la condición de estabilidad, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos dice? Equivalentemente, los valores propios de A sub i deben ser en valor absoluto menores que 1, ¿sí? Esto es lo que nosotros estamos verificando. ¿Qué quiere decir eso? Que las raíces de la ecuación característica, ¿no es cierto?, de A sub i, miren que lo único que ha cambiado es la estructura, ¿no es cierto? Porque este L va a ser lambda al final, el de los valores propios, ¿no es cierto? Caigan donde? Dentro del círculo unitario, ¿sí? Y aquí está, ¿no? Un ejemplito que lo desarrollamos. Esto se hace manualmente o en Startup. Esto se generan los gráficos, ¿no? Volvemos acá, ¿ya? ¿Qué buscamos nosotros? Que nuestros módulos, ¿no es cierto?, de los autovalores sean menores que 1. Ahora, como uno de ellos está saliendo, no es estable directamente. ¿Por qué? ¿No es cierto? Al menos un autovalor o valor propio, ¿no es cierto?, es equivalente a 1, ¿sí? Por lo tanto, el VAR no satisface la condición de estabilidad. ¿Listo? Ya tienes un problema ahí para arreglar. ¿Listo? Vámonos acá. ¿Qué más tenemos que verificar? Autocorrelación. ¿Sí? Sí. Ah, ahí está. El único que está fuera. Todos los demás están dentro, ¿no? Es muy importante. ¿Ya? ¿Qué más? Autocorrelación. Ah, pero acá tenemos que mencionar el orden. Orden, ¿no? Yo ya no me acuerdo cómo era esto. Creo que era con lags. ¿De qué orden es nuestro vector autosucesivo? Es 4, ¿no es cierto? Y el código ya no me acuerdo. A la antigüita, ¿verdad? Series de tiempo multivariantes, vectores autosucesivos, test diagnóstico. ¿Y qué necesito hacer? Correlación de sucesivos, test ML. Listo. Máximo orden de autocorrelación que tengo que verificar es 4. ¿Listo? Usar resultados activos de VAR. Tenemos un VAR que ya está siendo evaluado. Solamente colocar OK. Ahí está. ¿Listo? Era MLAG, no era LAGS, ¿no es cierto? Muy bien. Al igual que un test de Bruch-Gatsby, ¿no es cierto?, se evalúa de la misma manera. Solo que acá vas a tener que evaluar autocorrelaciones de primer orden, segundo, tercer y cuarto orden. Lo ideal es esto, ¿no? Que ocurra que todos sean mayores a 0.05 para poder aceptar la hipótesis nula de que no hay autocorrelación. Lo malo es que no va a pasar siempre. Sí, ahorita de suerte, digamos, está saliendo todo, ¿no? Pero al menos, miren, 3 de estos, si digamos, uno no pueden cumplir, digamos que es uno de orden 4, el 4 preferiblemente debe cumplir, debe ser mayor de 0.05. Y el 1, 2 y 3, ya uno de ellos, aunque sea que no cumpla, que sea 0.01, que tampoco que sea 0, ¿no? Que ya es otro problema. Si quieren subsanar autocorrelación, tienen que aumentar un rezago más. Pero aquí ocurre lo contradictorio, ¿no? ¿Qué tal si aumentando un rezago más? Aquí cumplía, suponiendo que cumplíamos acá, pero acá no. Para subsanar autocorrelación, aumentaron un rezago, ¿y qué ha pasado aquí? Ya no hay estabilidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí más adelante también vamos a hablar de este tema. Al final del día, ver qué sacrificas es, ¿no es cierto? Pero lo que no puedes sacrificar es
la perdón, la normalidad, ¿no? El último, el más crítico, que no debemos cumplir, bar norm, ¿no es cierto? El test se llama Jalke-Vera, ¿listo? Jalke-Vera creo que sí. A ver, ¿dónde buscamos normalidad? ¿Dónde debería haber normalidad? ¿No? En los residuos, ¿no es cierto? ¿Cuántos residuos van a existir acá? Dos, porque son dos ecuaciones, ¿no es cierto? Acá miren, en la ecuación del PIB no hay normalidad, al igual que un test de Shapiro-Wilk, miren, debería ser mayor a 0.05. Ah, pero en la ecuación de las exportaciones, bien, ¿no es cierto? Y lo propio acá, lo ideal es que se cumplen todos, ¿sí? Pero no siempre va a ocurrir. ¿Dónde nos vamos a apoyar? En este último, ¿sí? Es una normalidad ponderada de todas las ecuaciones. En este caso solamente son dos, miren. Si esta por lo menos fuese 0.01, pasaríamos el all y listo. O de todos, ¿no es cierto? Pero no estamos pasando porque este básicamente es un cero, ¿no? Un cero. Debe ser un 0.000, no sé cuánto. Entonces, no se olviden de eso, ¿listo? Su tarea para el día viernes, háganla por favor, porque va a entrar el examen. Es test de causalidad de Granger, ¿listo? Se escribe así, ¿no? Test de causalidad de Granger. Ahí abajo está. Copiaremos en el do file, ¿no? Despacio. Test de causalidad de Granger. ¿Listo? ¿Cómo se interpreta? ¿Para qué sirve? ¿Listo? ¿Cómo? Sí, un mapa conceptual. ¿El otro mapa conceptual de qué era? Aquí. No hagan de eso un mapa conceptual. Háganlo directo. De esto sí hagan un mapa conceptual. El test de causalidad de Green. ¿Ya? Vamos a dar un examen también, es un control, tal vez el último control, porque el último viernes vamos a revisar sus trabajos. Para el viernes de la siguiente semana, cuando me entreguen sus trabajos, pueden hacer un vector autoregresivo también, ¿ya? MCO o vector autoregresivo, lo que mejor les parece. ¿Mapa conceptual? No, el mapa conceptual es el test de causalidad de Granger. ¿Listo? Ya para el siguiente viernes que era ahí. No es la entrega de proyectos por de grupo. Entrega de proyectos finales. ¿Cuál es un MCO o qué? Un MCO como el que hemos hecho ayer, ¿no es cierto? Un vector autoregresivo. ¿Ya? Muy bien. Les voy a pasar también tengo unas diapositivas que son resumen de los modelos Beca, y eso más les voy a pasar, ¿les parece? Para que se puedan... Entonces, ¿cuáles serían todas las tareas para el viernes? Para este. Mapa conceptual, construir un bar, ¿listo? Un bar me lo van a construir. Este mismo bar, yo les voy a pasar este file, pero con 3 variables, ¿listo? No cambia mucho, pero sí quiero que se familiaricen con eso. Ya ese es entre el otro. Solo esas dos. Ay, aquello no cuenta como tarea, es facilito. 5 líneas, ¿no? ¿Por qué Es un sin? resumen, ¿no? No se sumen. Y de ese Máximo 50 palabras de eso. El mapa conceptual de test de causalidad de Granger, y en Stata tienen que hacerlo con 3 variables. ¿Listo? Aquí solamente son con 2. El día viernes vamos a aprender a subsanar problemas también. Hay problemas acá, no hay normalidad, no hay estabilidad, ¿no? ¿Listo? Entonces les paso esto. Vamos a ver qué